Hola y buenos días, hermanos. Bienvenidos al tiempo de escuela dominical de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Somos una iglesia en Santiago, Chile, que está en cuarentena en el momento, así que como pastor de esa iglesia me toca compartir la palabra de Dios de esta forma en internet. Así que agradecido de que hayan tomado el tiempo para estudiar la Biblia con nosotros. Y hemos estado hablando justo de eso, de cómo estudiar la palabra de Dios. Y hemos visto observación, hemos visto cómo observar mejor la palabra de Dios cuando la estudiamos, cómo interpretarla en la forma correcta, aún el idioma figurativo. Y ahora estamos en lo último que queda. Después de hacer todo eso, no nos podemos saltar el tercer paso, que es la aplicación. Si no aplicas la palabra de Dios, la Biblia dice en Santiago capítulo 1, que te estás engañando a ti mismo. Me gustaría que fuéramos ahí y leyéramos ese pasaje, Santiago capítulo 1 y versículo 21. Dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es como que nosotros estamos recibiendo algo implantado a nuestro cuerpo que nos va a hacer bien. Como los médicos hacen hoy día, medicamentos que a veces te lo ponen bajo la piel para que esté dando un resultado a largo plazo de tiempo. La palabra de Dios es algo que nos cura, es algo también que nos da salud, es algo que nos ayuda a crecer y tenemos que recibirla con mansedumbre, o sea, poder bajo control. Debemos estar dispuestos a recibirla implantada y esta es capaz de salvar nuestras almas. Pero no solo eso, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo, su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Yo creo que todos queremos ser bienaventurados, felices, bendecidos por Dios en todo lo que hacemos. Pero muchas veces dejamos de lado la palabra de Dios, dejamos de lado el obedecer la palabra de Dios. Tenemos mucho conocimiento que no estamos poniendo en práctica. Así que es importante que nosotros apliquemos la palabra de Dios que hemos estudiado. Pocos realmente son las personas transformadas por el poder de la palabra de Dios a nivel que podríamos ver, porque tenemos Biblias por todos lados. Lo tenemos ahora en el celular, lo podemos leer en el metro, lo podemos leer esperando micro, podemos esperar en oficina de médico o algo así y estar constantemente empapados de la palabra de Dios. Y si no lees bien, hay aplicaciones en internet ahora que te leen a ti la palabra de Dios mientras andas en el auto o lo que estés haciendo. Así que realmente no tenemos excusa. Pero si no hay aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas, entonces no vamos a sentir su poder en nuestras vidas. Hebreos capítulo 4 habla del poder de la palabra de Dios. Y quizás es en parte por eso que nosotros no la queremos estar leyendo y aplicando continuamente, porque muchos de nosotros resistimos los cambios que Dios quiere hacer en nosotros. Dice versículo 12 de Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quieres realmente ser transformado? Necesitas la palabra de Dios, pero no solamente la necesitas escuchar, no solamente necesitas una prédica o una enseñanza, necesitas tomar el tiempo para meditarla y aplicarla a tu vida. Pensar, ¿qué puedo hacer yo para que esto venga a ser una realidad en mi vida? Lucas capítulo 6. En Lucas capítulo 6
y versículo 46, tenemos la palabra de Dios, las palabras literalmente de Jesucristo, cuando Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muy buena pregunta. Jesús les pregunta a ellos, ustedes me dicen Señor, como si yo tuviera algo de autoridad en tu vida, pero no ponen en práctica lo que yo les enseño. Si Él realmente es Señor de nuestra vida, deberíamos nosotros estar escuchando, pero también deberíamos estar aplicando lo que Él nos manda. Y no lo hacemos porque en realidad nos falta amor. Juan capítulo 15. El Evangelio de Juan, capítulo 15, también Jesús aquí hablando en el versículo 10, Él le dice a sus discípulos, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si nosotros queremos permanecer en esta relación cercana con Jesucristo y mostrar que realmente le amamos, vamos a recibir después, al poner en práctica su palabra, el gozo que llega como resultado de estar viviendo en sus caminos. También la Biblia dice que si no ponemos en práctica su palabra, no le obedecemos, mostramos que nos falta fe. Todo el libro de Santiago menciona más de una vez que la fe sin obras es muerta. Y también nos dice que si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, es pecado. Así que la aplicación de la palabra de Dios, el ponerla en práctica, no es una opción para el cristiano, es un requisito. Nos falta también confianza. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, o sea, los ponemos en práctica, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Si obedeciéramos solamente ese pasaje, tendríamos una gran transformación en nuestra vida. Capítulo 2 de Primera de Juan. Primera de Juan 2 y versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que esta es mi pregunta. ¿Guardas los mandamientos del Señor? ¿Te los sabes de memoria pero no los estás aplicando? Hay muchos pasajes en la Biblia, como yo crecí en una iglesia toda mi vida, hay muchos pasajes de la Biblia que yo me sé de memoria, pero no siempre los pongo por obra. Y me estoy engañando a mí mismo, me estoy robando yo del gozo, de la oportunidad de andar en el amor de Cristo, de tener esa relación cercana con Él. Como dice la palabra de Dios, entre lo dicho y hecho hay un gran trecho, pero no debería ser así en la vida del cristiano. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 31. De nuevo aquí Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo así? ¿No necesitamos simplemente reconocerlo a Él como Señor de nuestras vidas? No. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, volvemos a la pregunta de Jesús. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y aquí estamos viendo que Él dice, no todo el que me dice que cree en mí como Señor va a entrar al reino de los cielos, sino que tiene que demostrar que esa creencia, que esa fe es real al poner por obra lo que Él nos manda. Así que la obediencia no es una opción. No podemos nosotros mentalmente recortar algunos pasajes de la Biblia y decir, este pasaje me gusta, este otro no, o yo creo que esto ya no es para estos tiempos.
Dios no cambia, sus mandamientos no cambian. Y deberíamos nosotros reconocer que como Dios es eterno, su palabra es eterna. Jesús dijo, ni una jota ni una tilde tendrán que pasar, porque toda mi palabra se guardará hasta el fin. Lucas capítulo 11. En Lucas capítulo 11 y versículo 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ella dice, qué bendecida, qué bienaventurada, qué feliz, qué gozosa tendría que ser tu madre, qué bendecida por Dios, porque ella te tuvo en brazos y ella te estuvo amamantando y ella te cuidó cuando fuiste niño. Qué orgullo tendría que tener ella al escuchar ahora tu ministerio y tus palabras y todo. Y Jesús dice, aún más bienaventurados, aún más felices que esa madre es el que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Y yo creo que nosotros nos estamos robando de ese gozo porque no ponemos en la lista de prioridades cada día el poner por obra la palabra de Dios. Ahí mismo en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 47. Lucas 12, 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esta es la situación en que estamos enfrentando muchos la vida. Hoy día estamos bajo el juicio de Dios, estamos bajo la disciplina del Señor, como dice Hebreos capítulo 12, que todo hijo que él recibe disciplina y azota, porque es su hijo que no está viviendo de acuerdo a sus principios, sus preceptos, sus enseñanzas. Y si realmente somos hijos de Dios, nos deberíamos preocupar de poner por obra la palabra de Dios. Pero Él te va a disciplinar si no lo haces. Él va a estar ahí buscando la forma de llamarte la atención porque estás viviendo en desobediencia. Y hay muchos cristianos que viven en desobediencia y les suceden cosas y ellos dicen, pastor, pero yo no entiendo. Yo no entiendo por qué Dios permite esto. No es que lo esté permitiendo, en muchos casos es Dios mismo que te está llamando la atención porque estás viviendo en desobediencia. No estás tomando en cuenta su palabra. La importancia de la meditación no la podemos enfatizar demasiado, porque es por la meditación que la palabra de Dios viene a pasar de teoría a ser parte de nuestra vida interior, de nuestro pensar. Es lo mismo que hiciste en la universidad o en el colegio cuando memorizabas cosas para poder pasar el examen. Y hay algunas de esas cosas que nunca se te van a olvidar porque estudiaste tanto y tanto y tanto para internalizar esa información y sin torpedo poder pasar el examen. Es lo mismo ahora con nosotros, con la palabra de Dios. Tenemos que internalizarla. Es dejar que venga a nuestra vida y sea parte integral de nuestro pensar diario. Tengo yo que tomar la palabra de Dios, leerla y al leerla preguntar, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver este pasaje con mi vida hoy día? Si esto sucedió hace 2000 años, 3000 años, 4000 años, pero el ser humano realmente no ha cambiado. Dios no ha cambiado. ¿Cómo puedo yo aplicar esto a mi vida? ¿Cómo lo puedo vivir hoy en mi vida? Salmo 1. Muchos lo tienen memorizado. Salmos, capítulo 1. El versículo 2. Bueno, leamos el 1 para tener el contexto. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Estamos rodeados de personas que no siguen a Dios. Y ellos nos están dando constantemente consejos. Lo tenemos en internet,
lo tenemos por el televisor. De muchas formas estamos recibiendo consejo constante de un mundo que no conoce a Dios y no anda en sus caminos. Pero versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Te aconsejo que medites en la mañana y que medites en la tarde, todos los días, aunque sea sobre un precepto de la palabra de Dios. Un versículo, toma ese versículo, hazlo el versículo de ese día, memorízalo, ponlo como una prioridad en aplicarlo a tu vida ese día. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 y versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces viene el cristiano y dice, oye, esa última parte me encanta, todo me va a salir bien, yo voy a prosperar en mi camino, y entonces están buscando de alguna forma prosperar y que todo salga bien. Pero olvidan la primera parte que dice que ellos tienen que meditar en la palabra, que nunca se va a apartar de la boca ni del pensamiento la palabra de la ley, que meditará en él todos los días para poder guardarlo y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, sin dejar de lado ni una parte. Les quiero dar un ejemplo de cómo funciona esto. Estuve en una prédica hace más o menos un mes. Un joven que recién está comenzando en el ministerio estaba predicando y fue una muy buena prédica. Estoy en iglesia de un amigo mío, no estamos ahí para presentar el ministerio ni nada, simplemente asistiendo a un culto un domingo en la mañana y él está predicando sobre el amor, la importancia del amor, y yo estoy pensando cuántas veces he predicado yo sobre el amor. Yo me sé todos los versículos que él está mencionando. He estado predicando sobre el amor por más de 30 años. Y entonces yo estoy un poco cómodo ahí sentado escuchando cuando el Señor comienza a hablarme al corazón y decir, sabes mucho del amor, pero no lo estás viviendo. Y él dio una ilustración que me tocó hasta el fondo del corazón. Porque yo recuerdo que yo tenía el mismo juguete que tenía él cuando yo era chico. Era un monito que tenía dos címbalos y que uno le daba cuerda y ese monito hacía movimientos así y tocaba los címbalos y hacía un poquito de ruido o algo, y era muy irritante para mis padres y para otros adultos. Pero como niño uno se fascina con las cosas a veces sencillas y un poco irritantes para adultos. Y él dijo, y si ustedes se acuerdan el ruido que hacía y todo, pero en realidad lo único que hace ese juguete es ruido. No sirve para nada. Y después de un tiempo no es tampoco muy entretenido. Y él dice, si tú estás haciendo cosas para Dios, en ministerio o lo que sea, pero no lo estás haciendo con amor, entonces eres como ese monito. Estás simplemente haciendo ruido. Y me tocó hasta el fondo del corazón. Pero no olvidé, después de la prédica, ese mensaje. Lo medité a propósito el lunes, lo medité el martes, lo medité el miércoles, lo medité el jueves. Lo puse arriba de algunas de las notas que estaba preparando yo para un mensaje, para el sermón de ese fin de semana, de que yo debo hacer todas las cosas en amor, o si no, simplemente estoy haciendo ruido, soy como ese mono que simplemente está pegando esos símbolos. Y yo no quiero vivir mi vida de esa forma, no quiero perder mi galardón, no quiero estar haciendo el trabajo del ministerio como haría cualquier otro trabajo. Lo quiero estar haciendo realmente por amor tuyo y por amor al Señor. Y si no lo hago así, estoy perdiendo el tiempo. Nada soy, dice 1 Corintios 13. Tenemos el pasaje, lo sabemos de memoria, lo hemos escuchado cuántas veces, pero no lo meditamos y no lo ponemos por obra. El significado de meditar en la Biblia viene de la palabra en hebreo, especialmente la palabra murmurar.
No sé si ustedes alguna vez han tratado de memorizar algo y simplemente lo están repitiendo y repitiendo y repitiendo. No tanto en voz alta, sino murmurándolo, repitiéndolo, tratando en voz alta de memorizar lo que van a decir o lo que van a escribir en un examen para que les vaya bien en esa prueba. En Colosenses capítulo 3 y versículo 16 dice: la palabra more en abundancia en vosotros. ¿Cómo así en abundancia? Quiere decir esa palabra que esté rebosando, que tengamos la palabra de Dios tan llena, tan lleno nuestro corazón de la palabra de Dios, que esté literalmente rebosando, que esté saliendo de nuestra boca como algo natural y algo normal, y no tanto como un predicador ahí parado diciendo la palabra de Dios dice, o la Biblia en tal lugar dice tal cosa, como algunos tienen la costumbre, en parte para mostrar cuánta Biblia saben. No, sino simplemente como parte de tu andar y caminar diario con otras personas. Simplemente podemos estar hablando empapados de la palabra de Dios y va a salir en nuestra conversación. Debería morar en abundancia la palabra de Dios en nosotros, y la única forma que llegaremos a ese punto para poder ponerla por obra es si nosotros meditamos en ella todos los días. No solamente la leemos, pero la meditamos. ¿Cómo meditamos entonces sobre algún pasaje de la Biblia? Bueno, debemos repasar el pasaje lentamente. O sea, leerlo una primera vez y mirar cada palabra y pensar en el significado de cada palabra. Después debemos reflexionar sobre el pasaje, haciéndole preguntas para profundizar en el significado, para ver qué tiene que ver conmigo personalmente. Y después deberíamos hacerle una oración a Dios, empapado de este pasaje, de esta palabra de Dios, hablándole a Dios de este pasaje, diciéndole cómo puedo yo integrar este elemento y este otro elemento a mi vida, haciendo una plegaria o haciendo un compromiso con Dios sobre este pasaje. Les quiero dar entonces un ejemplo justamente de esto. Vamos al pasaje que yo mencioné, 1 de Corintios, capítulo 13. 1 de Corintios, capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Leo ese pasaje y ahora viene a mi mente la ilustración de ese monito. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Puedo tomar este pasaje y puedo simplemente pensar en cuántas veces yo he hecho cosas similares a las que se mencionan aquí. Yo puedo hablar 2 idiomas completamente bien, puedo hablar la palabra de Dios con denuedo y lo he hecho en muchas veces, pero si yo hago todo eso y no tengo amor, simplemente estoy haciendo ruido como ese monito. Si yo tuviera toda profecía para poder hablar del futuro y para saber qué es lo que viene, y si yo entendiese misterios y entendiese la ciencia, o sea, sería una persona con mucho conocimiento y aún usase ese conocimiento para el bien de otros. Si yo tuviera fe para poder trasladar cualquier monte, pero no tengo amor, estoy perdiendo el tiempo. De nada sirve todo eso. Y mucha gente justamente busca eso. Creen que el cristianismo es llenar la mente de mucha Biblia o mucho conocimiento, o de tener los dones de profecía, o los dones de hablar en lenguas, o los dones de hacer milagros, o los dones... Pero si no tienes amor, de nada sirve. De nada sirve. Si repartiese todos mis bienes a los pobres, a las personas necesitadas, y entregase aún mi propio cuerpo como un mártir, y no tengo amor, nada soy. Yo creo que nuestra vida cambiaría si meditáramos este pasaje una vez por lo menos al día por un mes.
si nos centráramos en qué tan importante es, como dijo Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, reconociendo que el amor aquí no está hablando de simplemente generar una emoción para otra persona, no está hablando de eso, está hablando de buscar el bien de los otros antes que mi propio bien. Ya dejaríamos de lado completamente el orgullo y el egocentrismo y estaríamos realmente haciendo las cosas para el bien del nombre de Cristo, que Él fuera exaltado, y para el bien de los demás que están a nuestro alrededor. Tenemos que repasar el pasaje lentamente, tenemos que reflexionar sobre cómo lo puedo aplicar a mi vida, qué tiene que ver conmigo personalmente, y después responder a Dios en oración. ¿Qué me está diciendo Dios en este pasaje? Ahora, hay un peligro cuando estudiamos la palabra de Dios, y eso es que llenamos la mente de mucha información, y eso produce en nosotros, como producía en los líderes religiosos de su tiempo, Jesús lo menciona, produce orgullo por conocer mucho la palabra de Dios, produce legalismo porque ahí entramos a juzgar a todos los demás con toda la palabra de Dios que tenemos en la mente, y entra también juicio y condenación de los demás. Nos sentimos nosotros ahora capaces de ser el juez porque sabemos la ley de Dios y queremos que todos vivan de acuerdo a esa ley, y nos creemos más perfectos que los demás. O sea, estamos con mucho conocimiento, ciencia, profecía, lo que sea, pero sin amor al prójimo. Y ese es el gran error que sucede muchas veces cuando tenemos mucho conocimiento de Biblia, pero no la estamos aplicando a nuestra propia vida. Mi meta como pastor lo vemos en Mateo capítulo 28 y versículo 20. Mateo 28 y versículo 20, un pasaje quizás que ya tienen memorizado, especialmente en la primera parte, donde Jesús dice en el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchos se quedan ahí. Pero ¿qué dice? Enseñándoles, y algunos se quedan ahí, que guarden todas las cosas que os he mandado. No solamente enseñando la palabra de Dios, pero enseñándolo de tal forma que ellos sepan cómo guardar la palabra de Dios, cada palabra que Cristo ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una gran promesa, pero nos saltamos esa pequeña parte que dice que al enseñar la palabra de Dios, la tenemos que hacer de tal forma que los que están escuchando sepan cómo ponerla por obra. Sea con tus hijos, sea con tus nietos, sea con quien sea que estás compartiendo la palabra de Dios, lo tienes que hacer de tal forma que ellos primeramente vean que lo estás aplicando a tu vida, y segundo, que ellos puedan ver cómo ellos lo pueden aplicar a su vida. Es la única forma que vamos a ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. La única forma, porque el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para traer convicción, para destapar nuestros corazones, para que podamos nosotros ver la intención de nuestro corazón, el pensar de nuestra mente, para que podamos realmente hacer esos cambios, arrepentirnos del camino en el cual estamos y andar por el camino correcto siguiendo al Señor. Es la única forma que el Espíritu Santo va a poder transformar nuestro hombre interior. Así que yo te animo a que después de escuchar esto, pases un tiempo meditando sobre lo que has escuchado. Elige un pasaje o uno de los que he mencionado. Medita sobre ese pasaje. Piénsalo. Pregunta, ¿cómo podría yo aplicar esto a mi vida hoy? ¿Con qué persona podría yo aplicar este pasaje? Si ocupo muchas palabras con alguien, quizás debería más bien mostrar más amor, menos palabras y más acción de amor para esa persona. Oremos. Padre Celestial, reconozco que he fallado muchas veces en simplemente aplicar la palabra de Dios a mi vida. Pido que me perdones.
Y al predicar esto, yo he estado bajo convicción de tu espíritu, entendiendo que hay algunos pasajes que yo he predicado muchas veces, pero no siempre las pongo por obra. Ayúdame a recordar la importancia de meditar sobre tu palabra, de gozarme, deleitarme en tu palabra, como dice el Salmo, para poder ponerla por obra y así ser transformado más a la imagen de Cristo Jesús, tu Hijo. Lo pido en su nombre. Amén. Ahora es tiempo de adorar, de reconocer a Dios como el gran Dios del universo, nuestro Dios, el Salvador del mundo que vino a transformar nuestras vidas, transformar nuestro futuro. Les animo a que en oración, en cánticos, en lecturas de un salmo, testimonio, gratitudes, ahí en familia, como estén, pasen un tiempo agradeciéndole a Dios por todo lo que Él ha hecho en sus vidas, por todas sus bendiciones, por su cuidado, y muy pronto tendremos el tiempo de prédica. Dios les bendiga. Muchas gracias.